¿Qué te pasó cuando viste las fotos? Me destruí, pero me destruí por mi hijo. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo? El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, está sumido en un escándalo por el que podría incluso terminar en prisión. Fabiola Yáñez, la madre de su hijo y ex primera dama, lo ha denunciado ante la justicia por violencia. Y para probarlo, ha presentado fotografías y videos de sus hematomas y también capturas de pantalla de chats que sostuvo con el expresidente a raíz de los golpes que dice el exmandatario le propinó, incluso durante su embarazo. También presentó copias de los chats que sostuvo con María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, el exmandatario peronista. Las imágenes impactantes y el testimonio de la ex primera dama estremecieron a la Argentina. Fabiola Yáñez también acompañó su relato acusando a Alberto Fernández de acoso, de terrorismo psicológico y de haberle sido infiel. El escándalo fue creciendo cuando aparecieron nuevos videos de los coqueteos del expresidente con Tamara Pettinato, una periodista radial que aparece sentada en el despacho presidencial de la Casa Rosada, en el sillón presidencial, lo que agrega más sombras a un caso que ya es bastante oscuro. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Que me amas o no me amas? Te amo y por eso te voy a matar. ¿Qué dice Alberto Fernández? Negó las acusaciones y afirmó que será inocente frente a esta denuncia. Pero sus problemas no son pocos. El panorama se oscurece aún más para el exmandatario. Está formalmente imputado. La investigación avanza rápidamente con las declaraciones de varios testigos clave y además quienes fueron sus aliados políticos ya han comenzado a dar la espalda. Es de anticipar que en los próximos días conoceremos nueva información, más detalles sobre este caso escabroso, protagonizado por lo que a todas luces es un agresor que contó por mucho tiempo con la complicidad de sus allegados y que violentó a su pareja mientras ocupaba el cargo más alto del gobierno argentino. Las acusaciones de violencia de género que enfrenta, por supuesto que son graves y preocupantes. Pero lo que más indigna es la falsedad que encarna alguien tan poderoso que difundió públicamente un discurso feminista, mientras en su intimidad, según la denuncia, golpeaba, pateaba e intentaba ahorcar a la madre de su hijo. Hay que recordar que nada de esto habría salido a la luz si no fuese por el periodismo. Por eso me complace mucho tener como invitado a Claudio Saboya, el periodista de Clarín, que tuvo la primicia de esta noticia lamentable. Con él hablaré de los detalles de la denuncia y la evolución de la causa. Y también para hablar del impacto de este escándalo en la causa feminista, me acompaña Natalia Gerardi. Ella es abogada y directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una ONG que trabaja en defensa de las mujeres. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYañot-Videos, es la mejor manera para que puedan enterarse cada vez que publico un nuevo programa. Es totalmente gratis. Se pueden suscribir y también darle clic a la campanita de notificaciones. Así se van a asegurar de que no se van a perder ninguno de nuestros contenidos. Por otro lado, me van a ayudar muchísimo a seguir ofreciéndoles más de este proyecto periodístico independiente por YouTube y ahora por Spotify. Comenzamos. Claudio, qué bueno que nos acompañes en qué pasó con lo que pasó. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Patricia. A ti. Estamos muy ávidos de información sobre este escándalo que ha estremecido a la Argentina y que ha tomado por sorpresa no solamente a la Argentina, a toda América Latina. ¿Cómo llegó esta bomba noticiosa a tus manos? Tú fuiste el que diste la primicia. Sí, así es. Vos sabés que es un caso muy particular por una serie de cosas que yo te voy a puntualizar muy brevemente. La primera, Alberto Fernández, el expresidente argentino que dejó el poder en diciembre pasado, está siendo investigado por un caso de corrupción bastante escabroso por unos contratos que él favoreció desde el poder para contrataciones de seguros de los organismos públicos
con una empresa también pública, pero donde había intermediarios privados, pese a que era todo dentro del Estado. Entre esos intermediarios había amigos de él. Por ejemplo, el esposo de su secretaria privada. Esa secretaria privada se llama María Cantero, fue allanada, la justicia secuestró su teléfono celular, entre otras cosas, y cuando los peritos de la Policía Federal Argentina analizaron el contenido del teléfono celular de esta señora María Cantero, separaron toda la información que el juez había pedido respecto de este caso de los seguros de la corrupción, pero se encontraron con una serie de cosas que para ellos era muy importante compartir con el juez, con el doctor Julián Ercolini. Encontraron fotografías, diálogos y chats de Cantero con la esposa del presidente, con Fabiola Yáñez, en los que ella le pedía ayuda porque decía estar siendo golpeada. Claro, ese no era el motivo de la investigación judicial, por lo tanto el juez no sabía mucho qué hacer, porque es un juez federal que hace investigación de delitos complejos, no causas penales personales, de la justicia ordinaria, decimos aquí, de la justicia penal privada, si querés, para que lo comprendan todos. Lo que hizo el juez, cuando vio todo, dijo, sí, acá hay algo importante. Hizo una consulta que para mí fue clave como periodista, porque consultó a la Oficina de Protección a la Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Todo en forma reservada, todo en un anexo reservado dentro del expediente de los seguros. Ni siquiera el fiscal sabía que estaba esto. Bueno, la Oficina de Violencia de Género de la Corte, que ve casos de estos todos los días, dijo, sí, esto es muy grave, hay que tomar contacto con esta señora, porque no podemos no hacer nada. Si tenemos estas pruebas delante de nosotros, no podemos omitirlas como si nada hubiera ocurrido. Ahí es donde hubo una reunión por la plataforma Zoom entre el juzgado, el doctor Ercolini, y la señora Yáñez, que vive en Madrid con su hijo pequeño Francisco, el hijo del expresidente Alberto Fernández. En ese encuentro, que fue el día 28 de junio, la señora Yáñez no negó nada de los mensajes que ella intercambiaba con María Cantero, pero le preguntaron si quería hacer una denuncia, porque esto era un caso nuevo, no era la causa de los seguros, de la corrupción que te vengo contando. Y ella dijo, no, prefiero no hacer ninguna denuncia. Para lo cual, el doctor Ercolini, el juez, labró un acta, que es la que después de mi investigación yo pude obtener, donde cuenta todo esto que yo te digo, es un documento judicial, ya no es una opinión en el aire, no es un trascendido, dice cómo fue este proceso y finaliza diciendo que por el momento la señora Yáñez no quiere hacer su denuncia, pero que el juzgado se pone a su disposición. Eso es lo que se archiva, eso es lo que yo termino encontrando en investigación periodística que había comenzado con indicios de que dentro de la causa de los seguros algo estaba pasando, algo que no me combinaba entre lo que yo iba viendo. ¿Viste cuando los que somos más viejos nos gustaba escuchar música en discos de vinilo? Y cuando la púa, había una pelucita, algo saltaba y uno enseguida se daba vuelta a ver qué había sucedido. Bueno, ese camino es el que concluyó con este documento. Yo lo publico en Clarín el domingo 4 de agosto ahora, contando que la justicia tenía elementos con mucha certeza de que Alberto Fernández le pegaba a su mujer en la Quinta Presidencial de Olivos, que es el barrio aquí argentino. Y bueno, y ahí comenzó toda esta historia que vos resumiste. Bueno, finalmente la ex primera dama, Fabiola Yáñez, cambia de parecer y denuncia a su expareja. ¿Por qué cambió de opinión? Mirá, lo único que hubo entre el 28 de junio y el 6 de agosto fue la nota del 4 de agosto. Justamente el domingo cuando contamos toda esta historia, por supuesto una conmoción como vos imaginás, muy grande aquí en Argentina, muchas discusiones entre ellos, entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, que ya evidentemente la relación era muy mala. Ahora que tenemos hecha la denuncia, Fabiola Yáñez compartió todos esos mensajes de ese fin de semana del sábado 3, cuando Alberto ya sabía que yo iba a publicar esto, porque obviamente yo pedí el descargo, como hacemos los periodistas, cuando tenemos una información, a través de quien era su abogado. Por lo tanto, Fernández sabía un día antes esto, quiso anticiparse, habló con su exmujer,
medio a la madrugada, hubo una discusión muy fuerte. Cuando la noticia explotó, ya también esa reserva, sea porque ella no se animó, porque temía hacerlo, porque le daba vergüenza el escándalo, la razón que fuere, una vez que ya había sido difundida por Clarín la noticia, no tenía sentido. Entonces, bueno, hubo un juego de presiones y peleas que duró 48 horas. El martes 6 de agosto, al mediodía, Yáñez se comunica por teléfono con el juzgado del doctor Julián Arcolini, pide tener otra reunión virtual y pedir el desarchivo de aquel episodio que había sido momentáneamente archivado, y le pidió al juez que la proteja, para mí es muy fuerte eso, de que Fernández se acerque a ella, que se comunique con ella, que no la hostigue. Dice que estaba sometida a una especie de tortura psicológica por parte del expresidente argentino, y el juez no solamente le da todas estas restricciones, le hace caso, sino que le impide a Fernández salir del país. El expresidente no puede salir de Argentina. Ahora, Claudio, ya a partir de tu publicación se empiezan a conocer imágenes, los contenidos de los chats, y se empiezan a conocer, bueno, la propia versión de Fabiola Yáñez, de personas allegadas, en fin. ¿Por qué no nos haces un resumen de los elementos claves que comprenden esta historia escabrosa e increíble, viniendo de donde viene? O sea, el presidente de un país golpeando a su pareja porque no estaban casados. Exacto. Tenés razón, Patricia. Te agradezco la pregunta porque, por supuesto, uno no sabe, las singularidades son tantas en este caso. Desde luego, para nosotros, por lo menos en Clarín, era una noticia importante porque era el presidente en funciones cometiendo un delito horrible en un lugar público de uso privado, como es la residencia presidencial. Esto no es una cuestión intramuros de la privacidad de una persona que eventualmente ejerce el poder, sino algo central que la sociedad merece conocer, por supuesto, a quién había votado y qué es lo que sucedía. Hay otra particularidad. Alberto Fernández fue el presidente de la pandemia, fue el que nos tuvo a los argentinos, y esto es importante porque por ahí en otros países fue diferente, nos tuvo a los argentinos en nuestras casas encerrados casi 1 año y medio. Fue uno de los países más largos del mundo, mientras se supo que él hacía fiestas en su residencia. Eso ya fue un escándalo que había trascendido, y bueno, y ahora que le pegaba a la mujer. Entonces eso fue un escándalo. Lo que sucedió fue que una vez que Fabiola pidió el desarchivo de esta causa, ella brindó por primera vez su testimonio, que hasta ahora no lo había dado. Hasta ahora era la justicia la que la fue a buscar a ella, diciéndole, mire, nos encontramos con esto, estas fotos, estas conversaciones, estos diálogos, sí son ciertos, pero no voy a denunciar. Cuando ella toma otro camino, hace la denuncia, empieza a contar que desde el año 2016 hasta este año 2024, dice ella, Fernández, cuando ellos iniciaron su noviazgo, su relación sentimental, la sometió a un proceso de humillación, de hostigamiento, de persecución y de golpizas reiteradas. Contó una serie de hechos muy fuertes. Contó, por ejemplo, que el expresidente le ha llegado a pegar patadas en su vientre cuando estaba embarazada de su hijo en el año 2021, que ante una confrontación ella le dijo, mirá, me manda mensajes una amiga mía que va a ser testigo en estos días, se llama Sofía Pachi, diciéndome que vos estás queriendo un poco establecer una relación con ella, con mi amiga también, ya no respetás nada. Una discusión muy fuerte que termina con Fernández, según declara Fabiola, agarrándola del cuello, tomándola del cuello, como ahorcándola. Moretones. Aparece una de las fotos que tenía la justicia en el teléfono que yo te conté, de María Cantero, esa con el ojo morado, el ojo derecho, que yo describí. Yo no puse ninguna imagen, me parecía que había que preservar la privacidad de la señora Yáñez, que no era funcionaria pública. Yo describí todo, no puse ninguna imagen. Días después de su denuncia, la denuncia fue un martes, el jueves empiezan a aparecer en los medios imágenes que evidentemente salieron de su teléfono y las compartió la propia señora Fabiola. De hecho, hay una secuencia. Este último viernes se conoció un video con imagen y con movimiento, donde ella se está poniendo hielo
en ese moretón que habíamos visto en la foto, ¿no? Moretón, decimos aquí, al golpe morado en el ojo con su derrame. Entonces habrá que ver si hasta ahora el fiscal le dio crédito a la declaración de Fabiola, organizó la acusación en 9 hechos distintos, organizó todo lo que contó el relato de Fabiola, le dio crédito a todo, dijo acá se lo acusa al presidente por 9 hechos distintos de lesiones leves y graves, que para la justicia son cosas distintas. Leves puede ser un golpe, graves es algo que le impide a ella desenvolverse normalmente por al menos 30 días, y eso ya está medio comprobado, agravado por el abuso de poder y el abuso de autoridad. Pensá, Patricia, que todo esto sucedía a su vez en la residencia presidencial. Por lo tanto, en todos nuestros países ha funcionado el Gran Hermano, ¿no? Esa televisión donde todos vemos lo que pasa en una casa y están todos aislados. Fabiola Yáñez vivía de alguna manera en un Gran Hermano político, porque no estaba en una casa libremente, era la residencia presidencial con todos los funcionarios públicos, con la guardia, con la policía, todo lo que el marido manejaba, quien le pegaba, su agresor. Así que todo era muy, muy particular. Esa secuencia de hechos empezó, la acusación ya está, toda la serie de delitos sumados en concurso real, se dice aquí, quiere decir que se suman como en Estados Unidos, ¿no? La cantidad de años que corresponde a cada delito, si es que cuando llegue al juicio oral esto se acredita, superaría los 10 años de condena. Un poco, porque si no son hechos aislados, esto es importante también para todos nosotros, ¿no? Habría que probar si los golpes ocurrieron o no, y quizás hasta prescribieron, porque pasaron hace 2 años, 3, 1. Entonces, la secuencia, la continuidad de las agresiones y de las humillaciones, vamos a hablar después de las mujeres que estaban alrededor del señor Fernández, hacen que ese delito continuado no permita la prescripción de la acusación de Fabiola. Vamos a ver en qué termina, claro, en qué termina ya en la justicia. Ahora, esto ocurre en la residencia privada del presidente y su pareja y la madre de su hijo, a quien le pega. Tengo entendido, Claudio, que uno de los peores incidentes ocurrió afuera de la residencia, ocurrió en la pequeña calle que comunica la oficina con la residencia, que lo habría visto un funcionario a cargo de la residencia y que incluso tuvieron que llamar al médico de la residencia oficial, o sea, de la Quinta de Olivos, no es el Palacio de Gobierno, no es la Casa Rosada. O sea que pareciera que hubo un gran pacto de silencio, porque esto lo sabía más de una persona. Sin ninguna duda, Patricia, y me das el pie para contarte una resolución que tomó el fiscal, arriesgada quizás, pero lo que llamamos economía procesal. Esta señora María Cantero, la secretaria privada de Fernández, que recibió el pedido de ayuda y las imágenes y los chats de la señora Yáñez, de Fabiola, pidiéndole ayuda y no hizo nada, uno, o Daniel Rodríguez se llama, que era como el intendente de la Quinta de Olivos, el jefe de portería, digamos, muy cercano al expresidente, declararon como testigos, no como imputados por encubrimiento. El fiscal sacó la cuenta de que si los acusaba, ellos iban a poder, por el tiempo transcurrido, un delito de encubrimiento de algo que todavía no se probó, iba a ser muy difícil acusarlos. Y como imputados, según la ley argentina, por supuesto, vos sabés, nadie está obligado a declarar en su propia contra, por lo tanto, podían mentir y perder prueba importante para la acusación central. El fiscal que hizo lo citó como testigo, donde ya sí tienen obligación de decir la verdad bajo juramento, so pena de ser, por supuesto, encarcelados por falso testimonio. Renunció a la acusación entonces para mejorar la calidad de la investigación contra Fernández, apuntando Fernández y la mujer. Todo lo demás queda a un lado y se recoge prueba testimonial que han declarado las primeras personas. La señora Cantero reconoció que ese era su teléfono, efectivamente, que los mensajes eran reales, que las imágenes eran reales, que ella no hizo nada porque consideró que era un tema privado. Por supuesto, es muy discutible, pero esa fue su declaración. Otra periodista también cercana a la señora Yáñez dijo que no había asistido a ningún golpe, pero sabía que Fabiola estaba siendo humillada y
y maltratada habitualmente. Hoy esta persona que cuida la Quinta de Olivos, que la cuidaba, fue más prudente, dijo, yo no vi nada, pero sí me consta que se llevaban muy mal. De hecho, después de que se conoció las imágenes de esa fiesta que habían dado ellos en plena cuarentena aquí, que fue un golpe mortal para el gobierno de Fernández, recrudeció el maltrato hacia Fabiola, tal como ella había dicho. Yo no vi golpes, dice él. Bueno, deja un poquito abierto ahí, menciona que otras personas hay. Como vos decías, hay amas de llaves, hay personal de la Quinta. Bueno, todos esos van a ir a declarar y de alguna manera hasta ahora nadie dijo lo opuesto a Fabiola. Esto es importante. Hubo pocas declaraciones, pero hay mucha prueba. Hay pruebas de institutos médicos que han tratado a la señora Yáñez en algún momento, en las que, por ejemplo, hay una en Madrid de este mismo año, un tratamiento o una visita a una urgencia, a un servicio de emergencias, donde un médico dice que estaba bajo una situación de estrés persecutorio, en el que ella refiere por la persecución de su ex marido, y esto fue antes de que se conociera el caso, ¿no? O sea, no es algo construido ahora. Y así hay más, entonces va a haber mucha documentación, Patricia. Claro, parece que el fiscal tiene buenas evidencias para armar un caso robusto, un buen caso en contra de Alberto Fernández. Y la pregunta que te quiero hacer es si se sabe de más chats, de más videos, de más fotografías que se van a publicar. Sí. O ya se esperan más. Se esperan más porque la señora Yáñez ha ido pidiendo ayuda. De hecho, ella hace una acusación contra una exfuncionaria del gobierno de Fernández, la ministra de Género y Diversidades y Mujeres, nada menos, a quien ella dice, Fabiola, que le había pedido ayuda en un viaje que se hizo a Brasil, en un viaje oficial. La funcionaria lo desmiente, dice, sí, estuvimos en el viaje, pero ella no me dijo nada. Bueno, ahí hay una discusión, se abrió un expediente aparte con este episodio. Va a haber más de esos y sin duda tengas que hay más videos, hay más chats, hay más audios. Han aparecido videos de Alberto Fernández con otras mujeres. De eso te quiero preguntar. Ajá, es una figura mediática conocida de nombre Tamara Pettinato. Tamara Pettinato, una periodista aquí argentina, sí, una Exacto. Periodista mediática, de espectáculos, sí. Exacto, que se la ve en el sillón presidencial, en el despacho presidencial, bebiendo cerveza, coqueteando el presidente con ella y viceversa. Y la pregunta que te quiero hacer, Claudio, es si estos videos, ¿cómo influyen, cómo afectan la causa de violencia de género o no tienen nada que ver? Yo creo que tienen que ver, por supuesto, otra vez, es todo tan rico y tan penoso a su vez, no tan rico desde el punto de vista informativo y tan vergonzoso. Vos hiciste una descripción realmente cruda de las imágenes, porque ya uno a veces no sabe desde aquí qué cosas son privadas, qué cosas son públicas, hasta dónde uno se está metiendo, donde no lo llaman, pero tu propio relato recién, el presidente en el despacho presidencial coqueteando con una mujer, la que sienta en el sillón presidencial tomando cerveza, que lo filma él mismo, un detalle no menor. Lo que dijo Fabiola es que cuando en un momento Fernández le regala a su hijo de 2 años un teléfono, viste cómo son los niños, que son muy instintivos, no saben lo que ven, van tocando, van mirando, y en un momento empezaron a aparecer esas imágenes. Parecía raro, pero el expresidente la semana pasada, en una especie de contradenuncia que hizo, pidiendo privacidad, ¿ya? Admite lo mismo, dice, yo le di un teléfono y bueno, y ahí salieron imágenes, ahí hay imágenes mías que pido que no sean difundidas, por lo tanto está reconociendo todo lo que dijo la exmujer. ¿Y cómo pegan en esta causa? Yo tengo una lectura personal, más allá de lo que nos parezca a nosotros si el presidente de aquel momento podía o no estar con mujeres o hacer lo que fuere, para esta causa, que es lo que me preguntaste, a mí me parece que le da sustento a la acusación profunda que hace Fabiola Yáñez. Es decir, yo estuve sometida a muchos años de una humillación muy grande, de un hostigamiento muy grande, que tuvo picos muy fuertes que fueron directamente golpizas y patadas
ahorcamientos, pero todo eso se sustrae de algo que ya era muy habitual. Mi marido con otras mujeres, ella dijo en algún momento que había mujeres que le enviaban a ella misma imágenes. Bueno, algo que trasciende lo que nosotros podemos pensar que es la privacidad. Digo, a medida que ella lo denuncia, bueno, son situaciones que evidentemente ella no disfrutaba ni quería y las vivía como una agresión. Entonces, ahí hay que ver qué tesitura toma la justicia, pero me parece que hay un sustento. Y que definen un poco el perfil del personaje, ¿no? De Alberto Fernández. Recuerdo que en sus declaraciones, no sé si en una entrevista que dio, en la declaración que se filtró a la justicia, dice que el expresidente la culpaba todo el tiempo por haber perdido las elecciones a raíz de esta fiesta que era para celebrarle el cumpleaños a ella. Así que la hace culpable de la derrota del peronismo, ¿no? Es realmente absurdo, absurdo. Ahora quiero preguntarte, Claudio, algo. ¿Qué tiene Alberto Fernández para decir en este caso, para hacer un descargo? En un momento dijo que el moretón, el hematoma, era producto de una cirugía, pero bueno, ya vimos el último video que una cirugía no le van a operar la arruga de un ojo, porque decía que era una cirugía estética. ¿Qué tiene para decir en su defensa? La verdad es que estamos todos bastante pasmados esperando cómo puede él explicar esto, porque hasta donde sabemos, la verdad es que lo que fue haciendo trascender en estas pocas semanas, hablan del manual de golpeador, Patricia, un poco siguiendo el resto de los casos, diciendo que ella es una persona adicta al alcohol, que bueno, entonces no sabe lo que dice y que muchos golpes se los autoinfligió con caídas. O sea, la verdad es que es una defensa, voy a poner comillas, que yo creo que lo hunde más a él mismo, porque también en esto hay una historia. Prácticamente decir, bueno, los golpes se los merecía por todo lo que hacía, por cómo vivía. Estoy haciendo una especie de frase retórica, ¿no? Porque esto lo hemos visto en muchos casos, en muchos casos. Hasta ahora lo que vemos es eso. El presidente tiene una abogada, hoy estuvo, por ejemplo, presenciando la declaración de este exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Todavía él no fue convocado a prestar declaración indagatoria como acusado y ahí veremos cómo se defiende y cuál es la estrategia. Pero lo que sí estamos viendo por ahora es una especie de andanada de knockout, donde también su propio círculo, que ya era pequeño y que ha ido a su vez deshaciéndose con el correr de los años por traiciones de Fernández a su gente de confianza, a los que le echaba la culpa de una cosa o de otra, y bueno, y se iban quedando por el camino, y la verdad que le queda muy poca gente, y entre esa poca gente, bueno, esto es algo muy serio, esto no es un tema político, donde uno puede opinar o no, pero el afecto está por encima. Esto, imagínate, ¿quién va a estar y qué historia, que todos pensamos lo mismo que vos me preguntás? ¿Qué argumento puede poner Fernández para responder a todo este cuadro? No a un golpe un día. Él empezó diciendo, cuando yo busqué su testimonio, y él lo hizo a través de un abogado, on the record, así que junto con mi denuncia estaba la nota casi igual en texto que daba el abogado. Decía, bueno, hubo una discusión muy fuerte, no es una y tampoco es una discusión, que quizás en el fragor de la discusión se pudo haber malentendido. Todas explicaciones que un poco admiten y conceden hasta el tema de la violencia. Dice, bueno, no, pero golpes no. Bueno, también desde ahí es muy difícil levantarse, ¿no? Desde luego, desde luego. Ahora, decías que la causa está avanzando rápidamente, porque Argentina nos tiene acostumbrados a causas que demoran muchísimos años, que tienen varias instancias y que, bueno, a veces esto resulta en impunidad. ¿Tú crees que va a haber una resolución relativamente pronta? Yo creo que sí, comparto el análisis que haces respecto de nuestra justicia, que así está también en el zócalo de la consideración pública. Solamente los sindicatos creo que están peor que la justicia en la consideración social de los argentinos. En este caso, no hay mucho por investigar más allá de, hay una denuncia, hay o no testigos y pruebas que se ofrecen. En todo caso, después será indagado el acusado, hará su defensa y rápidamente esta instrucción irá al juicio oral.
Digo rápidamente, no puedo ponerte un plazo, pero yo creo que en pocos meses vamos a tener alguna respuesta. Claro, bueno, hay que esperar. En ese sentido, me pregunto yo, ¿por qué Fabiola Yáñez también es víctima, o sea, es doblemente víctima de la violencia del padre de su hijo, pero también es víctima del escarnio público? Porque la gente le reclama que está viviendo en Madrid, le reclama que necesita protección y que al Estado argentino le sale muy costoso, le reclama que se quedó en una relación violenta, disfuncional, y ella seguía un poco cumpliendo las funciones de primera dama, viajando, acompañando a su esposo, en fin. Me llama la atención que un tema tan sensible sea aprovechado para criticar a la víctima. Bueno, está muy bien tu observación, es buena y me sirve escucharla también porque estamos todos muy metidos adentro del caso, como quien está sumergido y por ahí hay que sacar un poco la cabeza del agua. Es cierto, la figura de Fabiola Yáñez nunca fue muy simpática a la opinión pública, porque Alberto Fernández tampoco era un tipo simpático, como hemos tenido otros presidentes, seductor en el sentido político de la palabra, ¿no? Que despierta simpatía, que la gente lo quiere conocer, etcétera. No ocurrió con él y con ella tampoco. Parecía más, si vos querés, una advenediza que no se sabe qué intención tiene. Cuando se supo lo de la fiesta de cumpleaños, hubo otra explosión de sentimientos encontrados, porque obviamente era el cumpleaños de ella. Así, ¿qué hace ella acá con 10 amigos festejando el cumpleaños cuando nosotros no podemos ni despedir a nuestros muertos porque no nos deja el gobierno? Hasta ahí se han metido las escuelas cerradas. Pero bueno, también hay una conciencia de que ahí el dueño era Fernández y el que hacía y deshacía era Fernández, por un poco lo que te contaba antes. Era residencia oficial, nadie podía mover un vaso de lugar si no era por orden o con permiso de él. Pero bueno, un poco contestando a tu pregunta, ella nunca fue una persona que haya caído simpática como pasó con otras personas. Obviamente, ante este hecho, hay una ola muy fuerte de pena y de solidaridad con ella, pero que todavía no logró cruzar esa barrera y convertirse en empatía, en sentir con ella o en sufrir con ella. La verdad es que honestamente no ocurrió. Cuando ocurre alguien o algún hecho de la gente de ese sistema, bueno, la aproximación es la misma, es de un poco de rechazo, ¿no? Claro, un choque, sí, de manifestar esa bronca con el pasado y bueno, con ese pasado reciente de la pandemia, del confinamiento extremo, mientras, bueno, en el gobierno se divertían sin ninguna restricción. ¿Qué efectos crees tú que tiene este hecho en el peronismo? Que obviamente es un caso que creo que está siendo aprovechado por el gobierno, pero ¿cuál es el efecto directo en el peronismo o a futuro, en un futuro cercano? A mí me parece que es un efecto muy grande, todavía no vislumbramos, es como si fuera una deflagración atómica donde todavía el hongo de la expansión radioactiva no llegó a su cenit y no podemos calcular el límite de esa consecuencia. Sin embargo, creo que ya comenzó a ser una consecuencia muy fuerte por algo que es una particularidad no solo del peronismo, que en general sus dirigentes y sus votantes históricos están acostumbrados a perdonar todo. Bueno, si funciona y son un poco ladrones, bueno, no importa. O pasó tal cosa, bueno, no importa. Un poco contemplativos, lo cual ha permitido que sea una fuerza que se fue reconvirtiendo del estatismo máximo izquierdista al neoliberalismo absoluto y todo el mundo adentro. Sí, pero esto no puede ser y en el peronismo funciona. Bueno, toda una cosa cargada, si querés, del progresismo con un discurso de los derechos, ya que el cambio económico no se da, y no solamente no se da, sino que se retrocede y se fracasa. Bueno, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos humanos, un montón de cosas, por supuesto que todos estamos de acuerdo, pero que en el kirchnerismo han funcionado como una bandera propia. Si no estás conmigo, estuviste con la dictadura militar.
Si no estás conmigo, te gusta que le peguen a las mujeres. Si no estás conmigo, y así con todas estas cosas. Cuando de golpe el máximo exponente, elegido por Cristina Kirchner, que es la líder de todo esto, lo elige a Fernández y ella se enmascara como vicepresidente porque no le daban los votos para volver al poder sola, dice, bueno, vamos con Alberto, total yo manejo desde atrás. Pero con todo este discurso, y resulta que termina siendo un golpeador, una persona que es lo opuesto a lo que todo ese relato presentaba, la caída, la apertura de los ojos de la sociedad es mucho más grande, porque la hipocresía ya era absoluta, absoluta. No es solamente un hecho despreciable o un hecho condenable y una especie de maldón político como puede ocurrir con otros temas, sino era, a ver, voy a hacer una comparación, yo soy católico, es como cuando estalla alguno de estos escándalos en la iglesia, ¿no? Vos decís, pero ¿cómo? La persona que más nos tiene que cuidar es la que por ahí comete un abuso, es mucho más intolerable. Uso el ejemplo para que sea comprendida a dónde quiero llegar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es muy válida la hipocresía. La hipocresía de este hombre es inmensa porque se llenaba la boca diciendo que en Argentina no iba a haber nunca más una mujer golpeada, en fin, anunciando sus políticas de defensa de la mujer. Y bueno, vemos esto de primera mano que es aterrador. Realmente a mí me impresiona muchísimo. Una pregunta que se me quedó en el tintero brevemente, Claudio. ¿Es cierto que Fabiola Yáñez le pidió a Alberto Fernández $3 millones a cambio de su silencio? Eso es lo que deja trascender el expresidente Fernández. Yo no sé si es cierto, sí sé hasta un punto, y a partir de lo que sé me imagino mucho más, que hubo conversaciones, negociaciones frustradas. Fernández también dijo, a mí me están extorsionando, esto tiene que saberse. Claro, alguien le habrá dicho, pero nadie te puede extorsionar con un hecho que sea mentira, que es lo que vos también estás diciendo. Entonces, no funciona la extorsión sobre una base fantasiosa, porque si no se disiparía en el aire. Yáñez viene reclamando que pensá que ellos tienen un hijo en común, un poco vos decías, no están casados, por lo tanto no hay un régimen legal de asistencia, pero ese niño, por supuesto, necesita la presencia, pero además también el sostén de su padre, que no tiene ningún trabajo conocido. Ese es otro aspecto que ni conversamos hoy. Él no tiene ingresos, ahora tiene una pensión de expresidente, pero supuestamente vive aquí en Buenos Aires en una casa prestada, en un departamento prestado hace 15 años. Nadie lo cree, por cierto. Pero bueno, hasta para hacer aparecer un dinero tendría que justificar el origen y yo no sé cómo lo hace. Todo es muy complejo. Muy complejo. Bueno, pues vamos a seguir de cerca a medida que tú nos ayudes a entender y sigas informando y revelando los pormenores de este caso, de este juicio, que parece apetitoso para la prensa local. Así que, de verdad, Claudio, encomiable la labor que has hecho y gracias por atender esta invitación de qué pasó con lo que pasó. Un placer, Patricia. Hasta la próxima, entonces. Gracias, buenas noches. Nos interesa mucho ver este asunto que involucra al expresidente Fernández desde la perspectiva feminista. Y por eso le quiero dar la bienvenida a Natalia Gerardi. Ella es la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, también conocido como ELA. Natalia, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Y sé que tu organización ha emitido varios comunicados o declaraciones en torno a la violencia de género que sufrió la ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez. ¿Por qué no nos resumes cuál es la posición de ELA frente a este escándalo? Bueno, desde ELA trabajamos hace mucho tiempo, hace 20 años, en una agenda de igualdad y protección de las mujeres frente a las diferentes formas de violencias. Y entonces, claro, la información de que la ex primera dama había denunciado al expresidente por diferentes hechos de violencia fue una conmoción para todo el país. Y desde ELA lo que difundimos inmediatamente fue, en primer lugar, la importancia de creer en el testimonio de esta mujer, como de cualquier mujer que denuncia situaciones de violencia,
pero sobre todo también tratar de contribuir a poner este tema en contexto, ¿no? Porque al tratarse de un expresidente, una persona poderosa, que además había impulsado durante su gestión varias políticas vinculadas con la agenda feminista y la protección de las mujeres frente a las violencias, nos parecía particularmente preocupante por el mensaje que podía dar, pero además por la utilización política que se podía hacer de ese tema. Entonces, creerle a las mujeres primero, pero también promover una investigación eficaz y veloz de la situación, porque hay una investigación judicial en curso, y en tercer lugar, llamar la atención sobre el doble estándar que desde algunos sectores políticos se trataba de hacer respecto de la lectura de este tema, ¿no? Mientras se reaccionaba con sobreactuado interés sobre este tema, al mismo tiempo la gestión actual de gobierno está desfinanciando y desarticulando las políticas que debieran existir para atender justamente las situaciones de violencia. Vamos por partes. ¿Cómo crees que fue atendida la ex primera dama, Fabiola Yáñez, cuando denunció este incidente no solamente entre su círculo cercano, el círculo cercano del expresidente Alberto Fernández, pero también la cabeza del instituto que defiende o defendía los derechos de la mujer? Bueno, en ese momento, por lo que trasciende periodísticamente y por las propias declaraciones de la señora Yáñez, en ese momento ella no hizo una denuncia. Ella, al parecer, confió esta información o compartió este pesar con algunas personas. Una, la secretaria del expresidente, y eso es lo que trascendió. A partir de allí empezó a circular esta información, ¿no? Esta información surge en el medio de una investigación muy grave de corrupción que involucra a la exsecretaria, a su pareja y a varios funcionarios y que salpica también al expresidente Fernández. En el medio de esa investigación judicial surgen en los chats del teléfono de esta exsecretaria información acerca de las violencias, los golpes, el maltrato, la humillación. Entonces ella en ese momento está confiando esa información en alguien, pero no está pidiendo expresamente asistencia o ayuda. Y esa mujer, esa señora secretaria del expresidente, no tenía obligación legal, jurídica, de hacer nada al respecto. Distinto es la obligación moral que alguien puede tener, sin duda, de acompañar, brindar asesoramiento, asistir de alguna manera o ofrecer ayuda. Y por otra parte surge ahora, no en ese momento, sino surge ahora que también en algún viaje en funciones habría confiado información en ese sentido a la segunda ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que también refiere que no se le solicitó asistencia en términos de hacer una denuncia, sino nada, una confidencia. Entonces, sobre eso nosotras pensamos que las mujeres tienen el derecho de hacer una denuncia en situación de violencia, pero no tienen la obligación de hacerla. Y estaba en su derecho en ese momento la señora Yáñez de no querer necesariamente hacer una denuncia, como está en su derecho ahora de sí querer hacerla. Y en el mismo sentido, cuando una mujer adulta no toma la decisión de hacer una denuncia, pudiendo hacerla, porque decide, por los motivos que considere apropiados, que no desea impulsar una medida o una acción judicial en relación con la violencia que esté sufriendo, una funcionaria política, como en este caso era la exministra, no haría bien imponiéndole una denuncia sin el consentimiento y de hecho no debiera hacerlo. Sí debía, en ese momento, como funcionaria pública, tenía la obligación de brindar asesoramiento, de asistir brindando asesoramiento y dándole claramente información sobre, bueno, cuáles eran las opciones a su disposición en caso de que quisiera tomar alguna medida. No parece, por la información que circula, no parece que esa información conducente para que tome una decisión haya sido brindada. Y nada de esto quita que hoy sí la ex primera dama quiera hacer una denuncia y hoy sí deba recibir toda la asistencia del Estado y la prontitud y celeridad en la investigación judicial. Ahora, ¿cómo se explica que esto le sucede a una mujer profesional, una mujer casada con el poder, y no solamente que no reciba la atención necesaria,
que no denuncia en el momento por las razones respetables que haya tenido, pero que decide hacer la denuncia tiempo después? ¿Cómo se explica que esto le pasa a una persona informada, profesional, con todos los recursos a su alcance para que este episodio se detuviera o estos episodios de violencia se detuvieran a tiempo? Bueno, la respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no habría de pasarle también a una mujer profesional, informada? Porque las estadísticas nos muestran en Argentina y en la región que la violencia por razones de género, y en particular las violencias en el marco de las relaciones de pareja, se dan en todas las clases sociales, en todos los niveles socioeconómicos y también en espacios cercanos al poder. Y es por la propia naturaleza del vínculo, que muchas veces conlleva, del vínculo emocional, que muchas veces conlleva también dependencia emocional y económica de la persona agresora, que se explica que las mujeres muchas veces llevan años en poder admitirse frente a sí mismas que lo que están viviendo es una relación enmarcada en la violencia. Entonces, solo cuando pueden admitirlo frente a sí mismas o cuando el nivel de riesgo en otros casos puede ser demasiado alto o cuando queda muy en evidencia frente a terceros la gravedad de la violencia que sufren, entonces, bueno, alguno de esos disparadores puede llevarla a buscar ayuda o aceptar la ayuda que tenga a disposición. Entonces, a la señora Yáñez probablemente le pasó lo que le pasa a tantas miles de mujeres y por eso es tan importante, ahora como siempre, que existan políticas activas de atención, de asesoramiento, de acompañamiento para que las mujeres puedan tomar las medidas que quieran tomar y eventualmente puedan denunciar en las mejores condiciones y contando con de diferentes formas una estructura de sostén, ¿no? Y de acompañamiento para poder mantener la decisión de la denuncia. Ahora, Natalia, si esto le sucede a la ex primera dama, con todos los recursos que tiene a su disposición, ¿qué podemos esperar? Como tú muy bien lo señalas, que le pueda suceder al resto de mujeres en el país, en Latinoamérica, en el mundo, que no tienen los suficientes recursos, que viven en una relación de dependencia. ¿Qué cifras? ¿Cuál es la situación actual que se maneja en Argentina de esta violencia de género a raíz de, bueno, de este incidente que puso sobre el foco, ¿no? Una pandemia, realmente es una epidemia esta violencia de género, que le cuesta la vida a muchas mujeres. Por supuesto, y no es la primera vez y no va a ser la última. Lamentablemente sabemos que desde el inicio de los tiempos, esta forma de violencia existe. Y en Argentina, 1 de cada 2 mujeres refirió haber vivido violencia actual o pasada por parte de una pareja a lo largo de su vida. 3 de cada 10 mujeres sufrieron violencia económica, 2 de cada 10 sufrieron violencia física. Entonces, claramente este es un fenómeno de características muy generales, muy arraigadas en la cultura y en la historia. Ahora, también en Argentina, la violencia femicida, la violencia extrema por razones de género, le cuesta la vida a casi 260, 270 mujeres por año. Y el 60% de esas mujeres víctimas de femicidio es asesinada por su pareja, actual o pasada. En muy pocos de esos casos, además, tenía una medida de protección otorgada por el Poder Judicial, ¿no? En casi el 30% de esos casos. Esta es una problemática antigua y arraigada y lamentablemente que no ha podido ser erradicada a lo largo de los años que llevamos implementando políticas de diverso alcance con más o menos éxito, más o menos financiamiento en las últimas décadas. Ahora, lo único que está claro es que si retiramos el acompañamiento, el apoyo, el financiamiento, los espacios de atención, las políticas económicas para tratar de brindar un acompañamiento patrimonial, económico, en dinero para las mujeres en situación de violencia extrema que no tienen recursos económicos, la situación solamente va a empeorar. Y esa es la situación actual de la Argentina. Hoy en Argentina, con el cambio de gobierno a partir de diciembre del 2023, no solamente se desarticuló el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, se lo primero degradó a una subsecretaría y luego en junio de este año
se disolvió esa subsecretaría. Es decir, hoy en Argentina no hay ningún organismo de ningún nivel, a nivel nacional, que se ocupe específicamente del tema de la violencia hacia las mujeres. Y por el contrario, el mensaje que se da desde el Poder Ejecutivo, desde las máximas esferas del Poder Ejecutivo, es que la violencia en general es problemática y que no hay nada específico sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, la situación es grave y claramente solo va a ser peor en la medida en que no haya políticas que reconozcan que hay una forma específica de violencia que impacta en las mujeres de una manera distinta, que encuentra sus raíces en la intimidad del hogar y sobre todo de las parejas, y que el Estado tiene una obligación constitucional y convencional de abordar. Y es posible que con este escándalo el gobierno de Javier Milei reconsidere su política y encuentre urgente y necesario implementar alguna serie de políticas de defensa de la mujer de una manera más efectiva, porque bueno, en el caso de la ex primera dama, como tú lo mencionabas, no tuvo mucho acompañamiento. Bueno, no parece, no están dando ninguna señal en ese sentido. Por lo pronto, hay una línea de asistencia telefónica, el número 144, que funciona desde hace más de 10 años, o sea, no fue una creación del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Fernández, sino que es muy anterior, y esa línea telefónica vio recortado su presupuesto y su personal de una manera drástica, de modo tal que para atender a todo el país hoy tienen turnos con solamente 2 personas en algunas franjas horarias, y recortó su personal en un 38%, de modo que ese no parece ser un indicador de que vayan a reconsiderar. Y hoy mismo se publicó en el boletín oficial, en la información oficial, el recorte del Plan Acompañar, que es un programa de transferencia económica de dinero, de un salario mínimo vital y móvil para las mujeres en situación de violencia que tuvieran una dependencia económica extrema y un riesgo alto o altísimo respecto de la situación de violencia, y se recortó ese acompañamiento económico de 6 meses que existía a 3 meses, además agregando el requisito de que se haga efectivamente una denuncia de violencia cuando eso, en ausencia de otros mecanismos de acompañamiento, pone más en riesgo a la mujer de lo que la ayuda, ¿no? Cuando uno hace una denuncia, si no tenés una medida de contención, espacios de acompañamiento, una red construida para sostener esa situación, es más el riesgo que asumís que el beneficio que te puede llegar a dar en lo inmediato, según muestran las estadísticas. Entonces, lamentablemente, más allá de la utilización política de este lamentable caso, no parece ser que vaya a generar una reflexión profunda por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Pareciera que el hecho de que la mujer no denuncia, porque bueno, no tiene el acompañamiento, porque no está lista, porque tiene una situación de dependencia, fomentase que los hombres abusaran aún más de su machismo y de las mujeres, porque las mujeres obviamente no ponen de manifiesto una denuncia y en ese caso poco se garantiza la impunidad de los violentos. ¿Cómo se explica o cómo romper ese círculo vicioso? El hecho de que no haya denuncia, no haya juicios, no haya procesos, no haya encarcelados y haya impunidad. ¿Eso cómo alimenta esta espiral de violencia de género? Creo que lo que alimenta el espiral, hay varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la violencia está profundamente arraigada en la cultura, lamentablemente. Entonces, la mejor prevención de la violencia es la educación. La educación integral, la educación sexual integral, es como la llamamos en Argentina, para la igualdad, que es intervenir desde las primeras etapas educativas en construir vínculos entre los sexos, entre las personas, ¿no? Saludables, basados en el respeto, en la consideración y demás. Ese es el mejor remedio de largo plazo, por supuesto, pero es el mejor remedio para construir sociedades más igualitarias, más justas y menos violentas. Ahora, no es la falta de denuncia la que construye y refuerza la impunidad. Es el mal desempeño del Poder Judicial, porque lamentablemente una denuncia
si no es adecuadamente investigada, si no cuenta con patrocinio jurídico, es decir, la representación jurídica y un buen sistema de administración de justicia que pueda comprender, evaluar las pruebas y aplicar el derecho de una manera adecuada y de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Si todo eso no sucede, entonces la denuncia probablemente igual lleve a la impunidad. Y en el camino se revictimiza, se estigmatiza, se vuelve a violentar a la mujer a lo largo del proceso judicial. Eso es lo que desestimula la denuncia. La certeza, la confirmación de que el Poder Judicial muchas veces no está a la altura. Claro, la falta de efectividad de la justicia. Exactamente, y entonces ahí se viene la impunidad y eso refuerza probablemente la violencia, porque una denuncia que no ha llevado a buen término, donde no se atribuye responsabilidad al agresor, y probablemente genere más violencia en esa persona y peores consecuencias en esa mujer. Entonces, eso es lo que desestimula la denuncia. Hay que trabajar para un mejor Poder Judicial, pero el Poder Judicial solo no puede tampoco brindar todas las respuestas, porque el Poder Judicial no le va a dar un sostén económico a la mujer, no va a garantizar dónde viva, no va a sostener, no sé, espacios de cuidado para sus hijos o sus hijas para que la mujer pueda reinsertarse en el mercado de trabajo. Esas no son cosas que le toquen al Poder Judicial o que sean de su competencia, sino que le tocan las políticas públicas. Esos son los poderes ejecutivos, municipales, provinciales, nacional. Entonces, en esa articulación de respuestas compleja, interjurisdiccional y de diferentes poderes del Estado, ahí tenemos que encontrar la necesidad de mejores respuestas. Y bueno, eso hoy parece, nunca estuvo del todo funcionando en Argentina para nada. O sea, no es que el ministerio trajo todas las respuestas, ni mucho menos, pero hoy parece todavía más lejos que antes. Hablando de justicia, tú eres abogada, Natalia. ¿Qué penas podría enfrentar el expresidente argentino, Alberto Fernández, en esta causa de ser condenado? Bueno, depende, todavía la causa está en etapas muy iniciales y depende sobre cuáles de las conductas se le termina imputando. No son penas muy altas porque las conductas son de lesiones, algunas leves, algunas graves, y hay también alguna posibilidad de imputación de abuso de autoridad. Entonces no está claro todavía sobre qué delitos específicos se le va a imputar al expresidente, respecto del cual también tendrá derecho, por supuesto, de defensa. Desde luego. Y nos ha llamado la atención también que varias organizaciones que defienden a la mujer han mantenido cierto hermetismo frente a este caso, algo que, por supuesto, ella no hizo. ¿Por qué? ¿Qué opinión te merece que se ha mantenido como un manto de silencio en torno a este escándalo? Creo que en general hubo muchas reacciones de parte de organizaciones y referentes del feminismo, aún de quienes han estado muy cerca de la gestión anterior. No hice un seguimiento tampoco realmente sobre qué respuestas hay. Creo que es un problema si el modo en que una agenda que debe trascender los partidos políticos, que debe trascender las gestiones, como es una agenda por la igualdad y la protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia, creo que es un problema cuando es cooptada por alguna gestión de gobierno. Porque creo que son agendas demasiado importantes como para dejárselas a nadie en particular y que, por el contrario, debieran obligar a todos en general. Entonces, más allá de algunos silencios, sí hubo fuertes reacciones, incluso de referentes políticas de ese propio espacio que fue la gestión del expresidente Fernández, y creo que vale la pena, sobre todo, esta reflexión, ¿no? O sea, que nadie se apropie de una agenda que no le pertenece. El expresidente intentó hacerlo, creo que no. Un aprendizaje para el futuro, hay que juzgar, todos debemos juzgar las gestiones políticas como las gestiones en general por lo que efectivamente se hace y no por lo que dicen que hace. Natalia, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó y ojalá, bueno, este lamentable hecho ayude a que el gobierno argentino implemente políticas de Estado, articule apoyos a la mujer
que se necesita, no solamente en la Argentina, sino en la región, en el mundo, mujeres en situación de vulnerabilidad que han sido víctimas de violencia de género. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a vos. Buenas noches. Es totalmente desconcertante que alguien con la investidura del presidente y todos los privilegios que eso otorga sea un golpeador de mujeres. La justicia aún no ha emitido una sentencia, pero ya lo vimos, las pruebas son contundentes. Como escuchamos a lo largo de las entrevistas, la evidencia de distintos tipos de abuso por parte de Fernández contra Fabiola Yáñez revela exactamente qué tipo de hombre es el exmandatario. Lo único que tengo para decir es que ojalá la justicia sea eficiente e implacable en este caso y que la decisión no obedezca a intereses políticos. Lo otro es que espero que este caso abra una puerta para que el gobierno de Javier Milei reconsidere sus políticas hacia la seguridad de las mujeres y destine mayores recursos para protegerlas en caso de vulnerabilidad y de violencia. Si hasta la primera dama de una nación puede ser víctima de algo así, las mujeres que sufren maltrato físico y psicológico, que están en inferioridad económica, social y educativa, bueno, ¿qué se puede esperar? No se atreverían a denunciar para salir de una situación similar. Y eso las ubica bajo un riesgo muchísimo mayor. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Quiero escuchar sus opiniones en los comentarios. No se olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, @Patricia Yaniot Videos y ahora en Spotify. Nos vemos en una próxima edición de ¿Qué pasó con lo que pasó?